Buenas noches a todos, queridos hermanos. Soy Inés Fragueiro del cursillo 164 y les doy la bienvenida a todos a este nuevo rollo. Esperemos que estén todos bien de salud y si no están bien recuperándose. Para dar inicio al encuentro, los invito a que hagamos la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Ahora invitamos a Julia Chazarreta a rezar un Padre Nuestro por la salud y las intenciones de nuestro Papa Francisco y un Ave María por nuestro movimiento. Rezamos un Padre Nuestro por el Papa, sus intenciones y por los religiosos y religiosas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Un Ave María por el movimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A continuación, sigamos detenidamente a Moira Doyle en la lectura del Evangelio para nuestra ultrella de hoy. Del Evangelio según San Mateo, del capítulo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono como Rey glorioso. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, así también lo hará él. Separará unos de otros, poniendo las ovejas a su derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed y ustedes me dieron de beber, pasé como forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron, estaba enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los buenos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sedientos y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. Palabra del Señor. Damos inicio a nuestra ultrella de hoy, cuyo título es El rostro real de Dios. Todos somos humanos, ¿no es cierto? Y como tal, nos es difícil pensar sin representación. Nos cuesta lo que no es sensible porque nosotros somos básicamente seres sensibles y necesitamos de nuestra sensibilidad. Y por ello tratamos todos de representarnos a Dios y nuestras representaciones pueden ser muchas, pero creo que tienen o deben tener o deberían tener una raíz común, que es la de Dios Padre. Ahora, ¿cómo nos imaginamos todos a un Dios Padre? ¿Cómo nos imaginamos que debe ser un Dios omnipotente?
Y aquí, creo yo, vienen en nuestra ayuda tantas parábolas de los evangelios en las que Jesús nos habla de un Padre amoroso, justo, misericordioso. No es ya el Dios vengativo, si se puede decir, del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es el Dios amor que nos conoce mejor que lo que nosotros podemos conocernos. También de un padre, siguiendo los ejemplos, dueño de una viña, que se enfurece porque manda a su propio hijo a cuidar de la viña y los viñadores lo matan, pensando que van a hacerse cargo de la herencia. O como en otro caso, el propietario de la viña, que sale a contratar obreros en distintos momentos del día y que al finalizar el día paga por igual a los obreros que contrató a la mañana que a los obreros que contrató a la tarde. Nos cuesta mucho en este caso, y a mí me ha costado cuando lo leo, nos cuesta entender la misericordia divina, y a veces cuando uno lee esta parábola puede sentir la tentación de creer que no es justo, ¿no es cierto? No es justo. Pero uno tiene que tratar de ensanchar la mirada humana y rastrear lo que es la bondad divina. Porque los senderos de Dios nosotros no los podemos entender, no son insondables. Y nuestra fe entonces puede reparar y ayudar a nuestras consideraciones tan humanas e imperfectas. El Señor creo que nos dio una de tantas claves: estar en el mundo pero no ser del mundo, es decir, no quedarse en evaluar la vida, nuestra propia vida, el trabajo, todo lo que hacemos todos permanentemente, nuestros hermanos, con una mirada solamente humana. No podemos ser tan cortos de vista con nuestros intereses y con nuestros anhelos. Es decir, necesitamos una mirada más profunda, una mirada que enraice nuestra vida en Dios. Y ese Dios es al que nosotros vemos como Padre. Bueno, a continuación compartimos el rollo de Alicia Ojeda sobre el rostro real de Dios. Buenas noches, yo soy Alicia y estoy a cargo del rollo del día de hoy, los rostros de Dios. Señor, mi corazón sabe que tú dijiste, busca mi rostro. Y yo busqué tu rostro, busco tu rostro. Señor mío, Dios mío, Padre Todopoderoso. Sabemos que Dios es mayor que nuestra conciencia y Él lo sabe todo. Y por más que vivamos 1000 años de esta vida, nuestro conocimiento sobre Él siempre sería inferior. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos suponer, podemos descubrir progresivamente quién es Dios en sí mismo, cómo es su relación con cada uno de nosotros. Personalmente, la manera más para mí accesible de comunicarme con Dios es a través del silencio. Es un medio infalible, eficaz, porque es la manera de poder comunicarnos con Él en el susurro de su voz cuando se comunica con nosotros. Indudablemente, la imponencia del amor a Dios es tan superior, pero no deja de ser un camino. Y está en quien lo quiera hacer, quien lo intente, quien lo busque y lo pueda encontrar. Este año que nos pasó por encima a todos, en mi caso, me volqué mucho a Dios, a leer, a estudiar y a conocerlo más. Mirar a mi alrededor y ver la gente, ir a conocer el rostro de Dios. Lo que he vivido, lo que he pasado, era conocer, tener presente el rostro de Dios. Y uno de los rostros que primero se me aparecieron en
mi corazón y en mi mente es el recuerdo de un Dios misericordioso totalmente. Fue cuando se enfermó mi papá. Mi papá, una persona ya mayor, tenía sus enfermedades propias, de toda persona mayor, pero se le agregó una más, demencia senil. Y tenía largas horas oscuras y otras menos claras, pero las tenía también. Y en esos momentos él buscaba rezar el Padre Nuestro. Era un hombre de oración, pero no de iglesia. Muy en diferencia de mi madre, que era toda entrega y devoción a la Virgen María y a la iglesia. Pero estamos hablando de él. Mi padre era de mucha oración y no se podía acordar el Padre Nuestro, cosa que le causaba una gran inestabilidad emocional, más todavía, ¿no? Entonces tenía siempre prestos un librito, una hoja escrito, y siempre pasaba algo, que no entendía la letra, se le caían los anteojos, era chica la letra, hasta que un día mi cuñada le trajo un cartoncito escrito en papel, escrito a máquina, en esa época todavía era la máquina, en la cajita, y para él fue un tesoro, un regalo, pero valiosísimo, que lo tenía muy cerca y lo rezaba permanentemente. Una noche yo, sin pensarlo, he pedido mucho por mi padre, pero no en estas circunstancias así. Sueño que estoy en el santuario de San Nicolás. A San Nicolás he ido a pedir por él, pero fui a pedir por él y estaba justo comprando unas estapitas cuando se acerca un monje y me doy vuelta y me sorprendo porque reconozco al padre Pío Petralquina por las fotos que sé que hay de él. Era un sueño. Y me dice que tu papá se confiese, que tu papá se confiese. Al instante me despierto sobresaltada, angustiada, pensando que algo tendría que hacer pronto, pero mi papá está enfermo. Lo consulto con mi familia y decimos, llamamos a un sacerdote. En ese tiempo venían los sacerdotes. Rápidamente pedimos, buscamos. Viene el sacerdote, le contamos en sus momentos de lucidez y rogando a Dios y María Santísima que él estuviera bien. Cuando vino, escuchó, nos habló el sacerdote, confesamos, algunas comulgamos las otras, pero él no quiso hacerlo. Se fue el padre y le pedimos por favor que se acercara nuevamente. Generosamente dijo que sí. Entonces, durante toda la semana tardamos, mi mamá, mis hermanas, mis hijas, las mayores, hablarle, decirle la importancia que era comulgar. Vino el sacerdote de nuevo y por gracia de Dios lo consiguió. Consiguió. Cuando sale él, pide hablar con el padre. La cara del sacerdote era otra. Nosotros felices, alegres, de que sí, que lo habíamos logrado. ¿Puede venir nuevamente? Sí, yo vengo. Nosotras alborozadas entre nosotras, y lo tomamos normalmente como algo, que bien, papá, que bien. Esa tranquilidad espiritual que nos dio. Al otro día falleció. Yo pienso que la misericordia de Dios estuvo tan presente, estuvo tan tangible en él y en nosotros, porque el diálogo que ellos tuvieron, eso, de ellos y de Dios. Pero todavía lo comentamos con mi hermano, porque esa presencia de Dios, esa misericordia, ese perdón, ese sí, porque el sí fue de él nada más. Es darles
darle gracias y venerarlo, y alabarlo y bendecirlo y creer en él. El rostro misionero de Dios lo encontré en un sacerdote, en el padre José María Pichel, que era el párroco de la parroquia María Madre del Redentor. Lo que más me llegó fue su humildad, obediencia, paciencia, tanto en su proceder como en su voz, en su enseñanza. Nos formó como evangelizadores. Lo veía postrado, física y espiritualmente, frente al sagrario, para que después Jesús lo hiciera levantar y salir a caminar por el barrio de Once, llevando la palabra y llevando detrás de él a 400 pastores, evangelizadores, rezando el rosario, sabiendo ya previamente a qué lugar teníamos que ir. Ya hacíamos primero un relevamiento de las casas, las calles, para saber a dónde teníamos que ir. El padre José María iba adelante y nosotros de atrás, de dos en dos, llevando la palabra, llevando el consuelo a quienes lo necesitaran. Él nos dio una muestra innegable de su entrega al amor de Dios. Y hoy yo veo que somos tantos los católicos. En aquella época podíamos llegar, entrar, eran hace 30 años más o menos. Nos recibían, otros no, pero llevábamos la palabra, salíamos de la iglesia. Sabemos que somos muchos, católicos, cristianos, pero ¿cuántos llevamos la palabra? ¿Cuántos hablamos de Dios? Aún en nuestros hogares. Sabemos lo difícil que es, porque yo no estoy libre de ella. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, no podemos quedarnos con los que piensan igual, sino que tenemos que salir y llevar adelante ese pedido de Jesús antes de partir. Salir y evangelizar con los medios que tenemos. Porque hay quienes tienen miedo de salir, porque son demasiado inexpertos, demasiado viejos, demasiados ancianos, que no conocen, que no saben qué van a decir. Pero ¿no se dan cuenta que esto es influencia del maligno? Que hay que hablar naturalmente, contar lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno conoce. Y así llegar al corazón del otro. Es cuestión de poder decidirnos de hacer algo. Yo tengo 73 años y desde mi hogar uso los medios tecnológicos para llegar a donde no puedo llegar con los pies. El Señor nos está esperando. Esta cuaresma que nos sirva como estímulo para llegar al otro. Hay mucha gente que nos está esperando. Hay otras que no nos conocen. Jesús está vivo. El cielo existe y el infierno también. Acerquémonos. Pongamos de nosotros lo mejor que tenemos. Y hablemos de Dios. ¿Te animás a evangelizar? ¿Qué haces por evangelizar? No solamente el Dios misericordioso dejó una huella tan profunda en mi corazón, sino también aparecieron otros rostros de Dios, como el rostro amigo o el rostro misionero. El rostro amigo se estableció cuando llegó a una escuela donde
donde yo trabajaba como docente de área, como paralela mía. Con ella enseguida nos relacionamos con una amistad filial, estable, espiritual, responsable, alegre, lo que dio lugar de pronto a una amistad que dura hasta ahora, hace más de 30 años. Lo que yo no sabía que ella traía el Espíritu Santo. Yo no lo conocía, el Espíritu Santo, de la forma como ahora lo conozco. Ella iba a una parroquia carismática en México de Jujuy, en el barrio de Once, y después de un tiempo me invita a ver si quería ir, lo cual es cierto, ella ya hacía 7 años que iba. Indudablemente, un amigo es un don de Dios, porque ella me llevó a conocer esta parroquia y estuve 5 años y tuve la oportunidad de tener presente al Espíritu Santo que me ha acompañado siempre y al cual soy devota, proclamándolo permanentemente. Me quedaba lejos, pero lo mismo fui y quedé 5 años, como les dije. Yo primero lo que me sorprendió fue la cantidad de gente que había en la parroquia. Y tenían una manera distinta de manifestarse. Mucho canto, mucha oración, mucha alabanza. Pero conmigo no pasaba nada, por más que yo ya me estaba informando de todo lo que tenía que saber. Hasta que un día, en una vigilia pentecostal, era tanta la gente, era tanta la oración, que me mueve a mí a ponerme de rodillas e implorar su presencia, rezarle con lo que me salía del corazón. Sentir una transfiguración interior, en el cual solamente la persona que lo ha sentido lo puede entender. Era un estado etéreo, un estado en el aire, un estado dulcísimo, del cual no quería irme. Yo había llegado a esa parroquia con muchas heridas, muy lastimada, casi no asistía a misa hasta haber empezado a ir ahí. Y sentí que borró mis rancores, mis temores, mis enojos. Me hizo brotar el perdón. Yo tenía un perdón no dado hace mucho tiempo, que me hacía mucho daño. Y el Señor me permitió su rostro amigo en ella, en Marta Delia. Porque mucha gente dice que no tiene amigos, o muy contados, o nadie. Y se olvida de que hay un amigo mayor, Jesús, que fue tan generoso en su perdón, que nos demostró cómo tenemos que ser nosotros. Tenemos que aprender a perdonar siempre, ya que Él perdonó hasta aquellos que lo llevaron a la muerte. Fue un Jesús vivo, un presente vivo, una Santísima Trinidad viva, que me permite estrechar los vínculos con el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres tenemos que considerar amigos. Si bien es cierto que son numerosos los rostros de Dios en mi vida, acá llego al final, pero les tengo que pedir un favor. Ustedes saben que todos los martes hay una pregunta que
queremos compartir y que ustedes la puedan contestar en el canal de YouTube del movimiento. Es muy importante, nos nutre a todos y un testimonio también evangeliza. Abran su corazón y compartan esta pregunta. ¿Cómo veo el rostro de Dios real en mi vida? Repito, ¿cómo veo el rostro real de Dios en mi vida? Muchas gracias, buenas noches, de colores. Bueno, gracias Alicia por ayudarnos a tener una mirada un poco más profunda de la realidad divina. Hay una pregunta que todos nos podemos hacer y que es la siguiente: ¿cómo veo, dónde o cómo veo el rostro de Dios en mi vida? A continuación vamos a escuchar unos testimonios que tenemos preparados de unos hermanos. Yo veo el rostro de Dios en el de cada hermano y hermana. Como dijo el Papa Francisco, en el rostro de cada hermano está presente la imagen misma de Dios. Personalmente pienso que los cristianos podemos testimoniar al mundo el amor de Dios mediante el amor por nuestros hermanos, en especial los más frágiles, los más indefensos y vulnerables. Entiendo que es un desafío cotidiano preguntarnos si cuando encontramos a uno de estos hermanos somos realmente capaces de reconocer en él el rostro de Cristo. Me pregunto si en estas circunstancias estamos preparados para verlo, reconocerlo y amarlo tal como es. Y creo que si realmente lo logramos, habremos visto el verdadero y único rostro de Dios, que es el amor. Cariños para todos. Gracias. Buenas noches, hermano. ¿Cómo veo el rostro de Dios en mi vida? Desde el primer día, desde el primer encuentro en mi cursillo, allá en 1985, siempre lo tuve y lo tengo presente. Para mí sigue siendo un momento actual. Nunca me sentí tan amado y tan perdonado por Dios como ese momento. Y para mí fue crucial. Había escuchado mucho hablar de Dios, nunca lo había sentido en el corazón. Y nunca me había sentido tan amado y tan perdonado por Él como en ese momento. Y eso me fue llevando a lo largo del resto de mi día como a un encuentro permanente. Por eso cada cosa que viví desde aquel momento hasta hoy ha sido siempre fruto de esa relación que empezó en ese cursillo. Fue fruto de las ganas de ayudar, especialmente a los chicos que trabajamos mucho a través de los encuentros que se llamaban cenáculos, a descubrir a Dios y encontrarse con Él. Y ese encuentro fue el que más regalos nos provocó y me provocó en el corazón. Muchas cosas que trabajamos juntos con el padre Fernando Gianetti en su momento fueron creciendo y dándose en función de esa necesidad de contar y de ayudar a los chicos a encontrarse con Dios. Y ese es el rostro con el que yo me quedo en mi vida, la posibilidad de amarlo y de sentirlo y de sentirme perdonado y amado profundamente. Y creo que es una experiencia de Dios que nadie se olvida, que todo el mundo recuerda y lo tiene muy presente. De colores. Hola, buenas noches. Mi nombre es Linda y quiero decirles que realmente veo la cara de Dios día a día, en cada gesto, en cada cosa buena y linda que me sucede. Colores me enseñó a dar gracias, a sentir
que nunca estoy sola, que Dios siempre me acompaña, que siempre me da fuerzas, que Él está presente en mi vida y que con Él me siento con fuerza y mucha fe, al punto tal que siento que tengo fuerzas para ayudar a otros y mucha paz, y tuve una muy buena mejoría en mi salud. Qué respuesta difícil. Sé que cuando me detengo es uno de los momentos en que percibo su cercanía. Y eso, desgraciadamente, no me ocurre tan fácilmente. Tengo que parar y abrirme a Él, abrirle mi corazón, mi mente, y me doy cuenta que Él siempre está. Este año de pandemia tan especial que estamos transitando, a mí me encontró con mi hijo Gabriel trasplantado desde el 17 de noviembre del 2019 y viviendo en mi casa. No fue fácil. Mucho cuidado, mucha atención, muchas idas y vueltas al hospital italiano, unas cuantas intervenciones. El 22 de abril le tuvieron que realizar una biopsia del riñón injertado porque tenía un mal funcionamiento. A las 24 horas de hecha la intervención, comenzó con una fiebre, una febrícula de más de 37 grados. Se lo aisló inmediatamente, le hicieron el hisopado y no tenía COVID. Como la fiebre persistía, luego buscaron si no era una neumonía. Dio negativo también, pero seguía con fiebre. Y con un estudio más profundo se le detecta una tuberculosis. Siempre internado, empezó un tratamiento porque en estos tiempos la tuberculosis es curable. Pero para poder darle el alta, ya habían pasado casi 15 días de todo esto, se debía conseguir un medicamento que no se vendía en farmacias y que después nos enteramos que solo se entrega en hospitales públicos. Gabriel es enfermero y trabaja en el Hospital Piñeiro. Averiguó por compañeros qué requisitos le pedían para que se los entregaran. Tanto OSBA como su obra social, como el hospital italiano, desconocían cuáles eran. Y ahí aparece el rostro de Dios. Una mañana me fui con todas las recetas, historia clínica, casi un mes de internación, informes, al hospital, a la farmacia del hospital. Y me puse antes de entrar en manos de Dios y de María. Ya cuando pisé el hospital, se lo pedí. Le pedí que pusiera en mi actitud, en mi boca, lo que era correcto decir y hacer. Me atiende un farmacéutico joven y le expreso lo que necesitaba. Y comienzo a sacar, porque es como el arbolito esto, todo lo que llevaba, las recetas, la historia clínica, la historia, todo fotocopia, pero todo eso se lo pongo adelante y por último saco el documento de Gabriel y lo pongo con la foto para arriba. El farmacéutico mira primero y una de esas observa el documento y me dice, pero él es personal del hospital, dice. Sí, acá está. Sí. Si no, lo mismo, tendría que ir a alguna sala. No, espere. Yo lo puse en comunicación con Gabriel porque por teléfono él se comunicaba. Bueno, es así que no solo no me tuve que pasear por todo el hospital, sino que me dio medicación para 2 meses. Yo le pedí si me podía dar para que no volver por mi edad, porque él me dijo que yo no podía andar por el hospital siendo mayor,
para 2 meses. Y así fue. Y ahí fue la segunda vez que vi el rostro de Dios. Le agradecí un montón, pero cuando me iba, le pregunté si él creía en Dios. Y me miró asombrado, ¿no? Porque ya estaba en la puerta del lugarcito donde es la farmacia y me volví. Y le dije, yo sí creo. Y esto solo Dios lo pudo lograr. De colores. Gracias a todos los hermanos que nos han dado su testimonio y que nos han ayudado a ver que podemos entender nuestra experiencia personal escuchando a otros también. Le pedimos ahora al sacerdote que cierre la ultrella y nos deje su bendición. Hola hermanos, antes que nada, yo soy el Padre Horacio Ortiz. Les quiero agradecer el haberme invitado a hacer el cierre de esta ultrella y poder decirles que me encantó. Me hubiese gustado tener mucho más tiempo y poder hacer algo un poquito más profundo quizá, pero sinceramente me encantó. Quise decir que sí, aunque corra, porque me encantó el tema, el hecho de buscar el rostro, dónde encontramos el rostro de Dios. Y rezando un poquito, meditando, lo primero que vino a la memoria, al corazón, es un salmo, si mal no recuerdo el 27, que hace una súplica. El salmista dice: busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro. Busco tu rostro, Señor, no me escondas tu rostro. Y esta expresión, esta oración, esta súplica, refleja el anhelo que atraviesa toda la Biblia. Toda la Biblia. Y diría aún más, atraviesa todas las religiones y atraviesa toda la historia humana, desde el primer ser humano hasta el último, viva donde viva. Hay una nostalgia de Dios en todos nosotros, en todo ser humano. Y es verdad, encontramos el rostro de Dios los cristianos, porque así nos pide Jesús, el poder encontrarlo y servirlo, como no evocar también Mateo 25, ¿no? Vengan benditos de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, etc. Y cuando se le pregunta, ¿recuerdan? Dice, bueno, esto que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Qué bello esto de que el Señor quiere que lo encontremos en el rostro, en la persona de otros hermanos. También viene a la memoria otro encuentro, otro diálogo de Jesús cuando Felipe le pide ver al Padre. Y recuerdan ¿qué le dice Jesús a Felipe? ¿Qué nos dice a nosotros Jesús? Nosotros somos Felipe. Dice, el que me ve a mí, ve al Padre. No olvidemos nunca que el primer, como lo vemos, al menos cuando me toca a mí dar el rollo de sacramentos, de lo primero que digo en ese rollo es recordar que el primer sacramento de Dios, el primer sacramento es Jesús, es el Hijo hecho hombre. Por eso es que Jesús le dice a Felipe, el que me ve a mí, Felipe, el que ve mi rostro en mí, ve al Padre. Bueno, recordar eso, que el rostro de Dios en primerísimo lugar lo encontramos en el rostro, en la vida, en la persona de Jesús. Bien, dicho esto, por supuesto que en estos días, si mal no recuerdo, fue ayer, la historia de Naamán, ¿no? El pagano que tiene que curarse de lepra, y le consulta al rey de Israel que lo manda al profeta, y el profeta, ¿se acuerdan? Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el Jordán, y esto que por ahí parece una extravagancia para nosotros, a este jefe, a este general, Naamán, le esperaba otra cosa, esperaba una cosa fantástica, ¿sí? Impresionante. ¿Y a qué voy con esto? En que la lección de ese episodio es que Dios no es complejo, no es rebuscado. Dios quiere ser encontrado, esto de busco tu rostro.
en lo simple, en lo sencillo. Y por eso no nos tiene que extrañar que precisamente encontremos el rostro de Dios, además de, en primer lugar, en las personas, en los hermanos, en los más necesitados, en los más pobres. También en general lo encontramos en todos los episodios sencillos de la vida, en una puesta de sol, en un amanecer, en la naturaleza, en la belleza de las estrellas, en una noche, en la luna, en el sol, en la creación entera, diría San Francisco, ¿no? En la hermana creación toda. Allí también descubrimos el rostro de Dios. Pero esto del rostro, también en estos tiempos en que volvemos a vivir como en el paganismo, que es a donde salen a misionar los primeros apóstoles, hay mucha gente que, fíjense, hoy divide, y pareciera que preguntarle si es alguien religioso enseguida se defiende. Dice, no, yo no creo en las religiones, pero sí se define como un hombre o una mujer espiritual. Y aquí hay un riesgo, el riesgo de buscar una espiritualidad sin rostro. Ese es un gran problema, porque cuando tenés la pretensión, y esto se nos cuela allá los hermanos que no son cristianos, ¿sí? Los queremos, rezamos por ellos, podemos trabajar junto con ellos, pero me estoy refiriendo a veces en la iglesia, a los hermanos cristianos, a veces de nuestro movimiento, que por falta de formación, y para eso estas ultrellas, tenemos esta pretensión de algo espiritual, pero como sin rostro. Y lo cristiano, lo propio de los cristianos, de la revelación de Jesucristo, es que Él se hizo hombre para mostrar un rostro, y en ese rostro misteriosamente encontrar a Dios. Entonces, el Dios de los cristianos, la fe cristiana, es una fe con rostro, con nombre, es una fe personal, no impersonal. No creemos en una fuerza cósmica, ¿sí? Que la fuerza te acompañe, y esto que a veces se nos cuela también a nosotros. Por supuesto que la espiritualidad es un misterio inmenso porque nos sumerge en el misterio de Dios. Pero recordemos, siempre necesitamos la mediación de un rostro, de una persona, de una institución, de muchas personas, de muchos rostros. Nuestra fe, nuestro ser cristiano es eminentemente familiar, comunitario. Por eso a veces hemos escuchado esto de, yo voy a la iglesia, pero cuando no hay nadie. Porque ahí estamos en paz, ¿ves? Ahí se te cuela esa espiritualidad abstracta, de una paz de no. La paz cristiana no es ¿sí? Están bien todas las técnicas para bajar los decibeles, para calmar el estrés, pero eso no necesariamente es espiritualidad. La espiritualidad implica entrar en comunión con Dios, con un Dios personal, con un Dios que quiso y quiere tener rostro. Y nos anima, para terminar, el mandamiento del amor, el doble mandamiento de amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pensá que son como la medalla cara y seca de la misma moneda del amor, y precisamente es de esos dos rostros. Fíjate, nuestra fe es el rostro de Dios, el rostro del prójimo, el amor a Dios, el amor al prójimo. Y precisamente por eso es que lo servimos, amándolo a Dios, amando al prójimo. Que en esta Cuaresma podamos purificar el corazón, nuestra mirada, y encontrar nuevos rostros a quienes servir. Porque seguir sirviendo a estos hermanos, a estos rostros, a estas vidas más necesitadas, estamos sirviendo al Señor. Y en Él reconocemos también el rostro del Padre, de colores. Bueno, queridos hermanos, damos por finalizada la ultrella de hoy. Yo deseo que tengamos todos una buena semana, una llena de gracias, y también no olvidemos que estamos en Cuaresma y sigamos en oración y en ayuno, y ya sabemos que el ayuno no es necesariamente la comida, sino ayunar de críticas, ayunar de malas caras, ayunar de pesimismo y de muchas otras cosas que están en nuestros días, pero que nosotros tenemos que tratar de luchar y tratar de mejorar. Buenas noches a todos y de colores.